Hola queridos suscriptores. Antes de comenzar con esta historia que marcará un antes y un después en tu percepción sobre los lugares que consideramos seguros, te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Deja tu comentario contándome qué opinas sobre este caso y comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad. Tu apoyo es fundamental para seguir investigando y exponiendo casos como este que las autoridades prefieren mantener en silencio. Ahora sí, prepárate para una historia real que me quitó el sueño durante meses. Me llamo Rodrigo Mendoza. Soy periodista de investigación desde hace 15 años, y lo que voy a contarte hoy cambió mi vida para siempre. Todo comenzó con una llamada desesperada de mi hermana Elena en la madrugada del 23 de octubre de 2023. Elena, contadora pública de 34 años, madre soltera de 2 niños pequeños, había estado atravesando una crisis emocional profunda tras su divorcio. Entre sollozos me contó que había visitado un centro de meditación llamado Santuario del Alma Serena en las afueras de la ciudad, buscando paz interior y sanación espiritual. Rodrigo, algo está terriblemente mal en ese lugar, me decía mientras su voz temblaba al otro lado del teléfono. Las personas que entran ahí no salen siendo las mismas. Yo apenas pude escapar. En ese momento pensé que se trataba de algún tipo de secta o estafa financiera, algo común en estos centros que aprovechan la vulnerabilidad emocional de las personas. Jamás imaginé que estaría frente al caso más escalofriante y perturbador de mi carrera profesional. Elena me explicó que había conocido el centro a través de un anuncio en redes sociales. Una publicidad perfectamente diseñada que prometía sanación integral del alma, conexión espiritual profunda y liberación de traumas del pasado. El lugar se ubicaba en una antigua hacienda colonial rodeada de bosques de pinos, a 2 horas de la ciudad. La fachada era hermosa, jardines cuidados, fuentes de agua cristalina, estatuas de Buda y crucifijos mezclados armoniosamente, creando una atmósfera de paz ecuménica que atraía tanto a cristianos como a personas de otras creencias. El fundador del centro era un hombre llamado Sebastián Valdovinos, de 52 años, que se presentaba como guía espiritual certificado, con supuestos estudios en psicología transpersonal en universidades de la India y Estados Unidos. Valdovinos tenía un carisma magnético, hablaba con voz pausada y profunda, citaba versículos bíblicos mezclados con filosofía oriental, y lograba que las personas sintieran que finalmente habían encontrado a alguien que comprendía su dolor. Era exactamente el tipo de persona en quien mi hermana, vulnerable y buscando respuestas, confiaría ciegamente. Durante la primera visita, Elena participó en una sesión grupal de meditación en un salón circular con vitrales de colores que proyectaban luces celestiales sobre los participantes. Había aproximadamente 20 personas, en su mayoría mujeres de entre 25 y 50 años, todas con historias de dolor emocional, divorcios recientes, pérdidas familiares, depresión, ansiedad. Valdovinos las guiaba con oraciones que mezclaban el Padre Nuestro con mantras budistas, creando una experiencia espiritual confusa, pero intensa. Al principio me sentí en paz, como si Dios realmente estuviera trabajando en mi corazón, me contó Elena. Pero había algo en los ojos de Sebastián que no me cuadraba, una frialdad que contrastaba con sus palabras dulces. Después de la meditación grupal, Valdovinos invitaba a participantes selectos a sesiones privadas de sanación profunda en una habitación especial del sótano de la hacienda. Elena aceptó la invitación privada porque Valdovinos le había dicho que detectaba en ella un trauma ancestral que necesitaba ser liberado urgentemente. La habitación del sótano estaba débilmente iluminada con velas, tenía paredes de piedra húmeda que creaban ecos inquietantes y un olor extraño que Elena describió como mezcla de incienso y algo químico que no logro identificar. Durante esa sesión privada, Valdovinos le pidió a Elena que bebiera un té de hierbas para abrir los chakras y permitir que el Espíritu Santo trabajara sin resistencias. Elena, confiando en que se trataba de algo espiritual y natural, bebió el líquido amargo,
A los pocos minutos comenzó a sentirse mareada, desorientada, como si estuviera flotando fuera de su cuerpo. Rodrigo, lo que pasó después es borroso, pero recuerdo fragmentos aterradores, me confesó Elena entre lágrimas. Valdovinos ya no hablaba con esa voz dulce, su personalidad había cambiado completamente. Me tocó de maneras inapropiadas mientras decía que estaba extrayendo la negatividad de mi cuerpo. Yo quería resistirme, gritarle que parara, pero mi cuerpo no me respondía. Era como estar paralizada pero consciente de todo. Elena logró escapar porque el efecto de la droga se desvaneció antes de lo esperado. Se las arregló para salir corriendo de la habitación, subir las escaleras y llegar a su auto mientras Valdovinos gritaba desde la casa que regresara, que el proceso de sanación no estaba completo. Condujo 2 horas hasta la ciudad en estado de shock, sin recordar claramente el trayecto, solo con la certeza de que había escapado de algo terrible. Señor, dame fuerzas para seguir adelante con esta investigación que sé que va a remover las estructuras más oscuras de nuestra sociedad. Como periodista, mi primer instinto fue contactar a las autoridades locales para denunciar a Valdovinos por abuso sexual y uso de sustancias controladas. Sin embargo, cuando llegué a la comisaría del pueblo más cercano al centro de meditación, me encontré con una resistencia inexplicable. El comisario Miguel Herrera, un hombre de 45 años con 23 años de servicio, me dijo textualmente: «Señor periodista, por aquí han venido otras personas con historias similares, pero nunca logramos encontrar evidencias concretas. Ese Valdovinos es muy escurridizo y tiene buenos abogados». ¿Otras personas? ¿Cómo que otras personas habían denunciado y no había pasado nada? Ahí comencé a sospechar que esto era mucho más grande de lo que imaginaba. Le pedí al comisario los nombres y contactos de esas otras víctimas, pero se negó rotundamente, alegando confidencialidad de la investigación. Era evidente que había algún tipo de encubrimiento o negligencia grave. Decidí comenzar mi propia investigación. Utilicé mis contactos en redes sociales y medios de comunicación para publicar un llamado anónimo, buscando personas que hubieran tenido experiencias similares en centros de meditación, específicamente en el Santuario del Alma Serena. La respuesta fue abrumadora y aterrorizante. En menos de una semana recibí 47 mensajes de personas, en su mayoría mujeres, que relataban experiencias casi idénticas a la de Elena. Todas habían sido invitadas a sesiones privadas, todas habían bebido el té de hierbas, todas habían experimentado episodios de desorientación y abuso sexual. Los patrones eran tan similares que era imposible que se tratara de coincidencias o malentendidos. Una de las víctimas que aceptó hablar conmigo fue Margarita Solano, enfermera de 41 años y madre de 3 hijos. Margarita había visitado el centro después de la muerte de su esposo en un accidente de tráfico. Yo era una mujer de fe, iba a misa todos los domingos, pero cuando perdí a mi marido sentí que Dios me había abandonado, me confesó durante nuestra entrevista. Valdovinos me convenció de que mi esposo estaba enviando señales desde el más allá y que necesitaba hacer rituales especiales para comunicarme con él. Margarita había pagado $800 por 6 sesiones privadas de comunicación con el más allá. Durante la tercera sesión, también en el sótano de la hacienda, Valdovinos le administró el mismo té drogado y abusó sexualmente de ella mientras le decía que su esposo desde el cielo le estaba dando permiso para encontrar el amor nuevamente. Lo más perturbador, me contó Margarita, es que Valdovinos grabó todo con una cámara escondida. Me di cuenta porque después me chantajeó con las imágenes, amenazando con enviárselas a mi familia y a mi trabajo si yo hablaba con alguien sobre lo que había pasado. Esto ya no era solo abuso sexual, era extorsión, chantaje y producción de material pornográfico sin consentimiento. Otra víctima que se animó a testimoniar fue Carmen Vega, profesora de primaria de 29 años, que había acudido al centro después de sufrir ataques de ansiedad severos. Carmen me reveló detalles aún más escalofriantes. Valdovinos no trabajaba solo.
Había otras personas involucradas, incluyendo una mujer que se hacía llamar Hermana Luz, que supuestamente era una monja exclaustrada especializada en exorcismos. La Hermana Luz, cuyo nombre real era Dolores Campos, de 38 años, también participaba en las sesiones de abuso. Según Carmen, esta mujer la convenció de que tenía demonios internos que solo podían ser expulsados a través de rituales físicos específicos. Los abusos que sufrió Carmen fueron particularmente sádicos, incluyendo rituales que mezclaban elementos religiosos distorsionados con violencia sexual. No apartes la vista ahora, porque lo que viene es aún más perturbador. Conforme avanzaba mi investigación, descubrí que el Santuario del Alma Serena era solo la punta del iceberg de una red criminal mucho más extensa y organizada. A través de una fuente anónima en el Departamento de Sistemas de la Policía, obtuve acceso a los registros financieros de Valdovinos. Los números no cuadraban con un simple centro de meditación. En los últimos 3 años, Valdovinos había manejado más de $2 millones en efectivo, una cantidad imposible de explicar solo con las cuotas de meditación. Además, había múltiples transferencias internacionales a cuentas en Panamá, Suiza y las Islas Caimán. Esto sugería lavado de dinero y operaciones internacionales. La investigación financiera me llevó a descubrir conexiones con otros centros similares en diferentes países de América Latina. Existía una red de al menos 12 centros espirituales, con métodos idénticos operando simultáneamente en México, Guatemala, Colombia, Perú y Argentina. Todos manejados por individuos con perfiles similares a Valdovinos, carismáticos, con supuestas certificaciones espirituales falsas y dirigidos a víctimas en estados de vulnerabilidad emocional. El modus operandi era siempre el mismo: publicidad en redes sociales dirigida a personas en crisis, sesiones grupales iniciales para generar confianza, identificación de víctimas potenciales, invitaciones a sesiones privadas, administración de sustancias psicoactivas, abuso sexual, grabación de material comprometedor, chantaje y extorsión. Era una máquina perfectamente engrasada de explotación sexual y económica. Decidí contactar al FBI a través de mi colega Sandra Mitchell, corresponsal de crimen organizado en Estados Unidos. Sandra logró conectarme con el agente especial James Thompson, quien me confirmó que ya tenían investigaciones abiertas sobre redes similares en territorio estadounidense. Lo que usted ha documentado coincide con patrones que hemos identificado en casos de tráfico sexual internacional disfrazado de prácticas espirituales, me dijo Thompson durante una videollamada encriptada. El agente Thompson me explicó que estas organizaciones criminales aprovechan la protección legal que tienen las instituciones religiosas para operar con menor escrutinio gubernamental. Es la coartada perfecta, me dijo. Si alguien los denuncia, siempre pueden alegar persecución religiosa o malentendidos espirituales. Los abogados defensores argumentan que las víctimas malinterpretaron prácticas místicas legítimas. Con el respaldo del FBI, decidí realizar una investigación encubierta. Creé una identidad falsa como Juan Carlos Herrera, un empresario en crisis matrimonial buscando sanación espiritual. Contacté al centro de meditación y solicité sesiones privadas con Valdovinos. Mi objetivo era obtener evidencia directa de los métodos criminales y documentar todo con cámaras y grabadoras ocultas. La primera visita al centro como investigador encubierto me impactó profundamente. La hacienda colonial realmente era hermosa por fuera, pero había detalles inquietantes que solo noté al observar con ojo crítico. Las ventanas del sótano estaban selladas con bloques de cemento. Había cámaras de seguridad en ángulos extraños dirigidas hacia los dormitorios de huéspedes, y los jardines tenían áreas cavadas recientemente que parecían sospechosas. Valdovinos me recibió con la misma teatralidad carismática que habían descrito las víctimas. Vestía túnicas blancas bordadas con símbolos religiosos de diferentes tradiciones. Hablaba con voz pausada y profunda, y tenía la habilidad perturbadora de hacer contacto visual que generaba una sensación hipnótica. Juan Carlos,
Puedo sentir el dolor en tu aura, me dijo durante nuestro primer encuentro. Tu alma está gritando por liberación. Durante esa primera sesión grupal, observé a los otros participantes con horror. Había aproximadamente 15 personas, todas con expresiones vacías, como si estuvieran bajo algún tipo de influencia química o psicológica. Reconocí a 3 de ellas de las fotografías que me habían enviado familiares de personas desaparecidas en los últimos meses. Esto ya no era solo abuso sexual, era potencialmente secuestro y desaparición forzada. Una de las personas que reconocí era Patricia Morales, de 26 años, reportada como desaparecida por su madre hace 4 meses. Patricia había sido estudiante de psicología en su último año de universidad, sin historial de problemas mentales o drogas. Su madre, María Morales, me había contactado después de leer mis publicaciones, desesperada por encontrar a su hija. Patricia salió de casa una mañana diciéndome que iba a visitar un centro de meditación recomendado por una amiga. Me había contado María durante nuestra entrevista. Eso fue el 15 de junio. Nunca regresó. Su teléfono celular está desconectado, su cuenta bancaria no ha tenido movimientos, y la policía me dice que los adultos tienen derecho a desaparecer voluntariamente. Ver a Patricia en esa sesión grupal, con la mirada perdida y apariencia descuidada, confirmó mis peores sospechas. No solo había abuso sexual y extorsión, sino retención de personas contra su voluntad. Estas víctimas estaban siendo mantenidas en el centro bajo algún tipo de control químico o psicológico. Después de la meditación grupal, Valdovinos me invitó a la sesión privada que yo había estado anticipando con terror. Bajamos al sótano por unas escaleras de piedra que crujían bajo nuestros pies. El olor químico que había descrito Elena era mucho más fuerte ahí abajo, mezclado con humedad y algo que me recordó a orina y sudor. Las paredes de piedra estaban manchadas con lo que parecían fluidos corporales secos. La habitación del sótano era más grande de lo que esperaba. Tenía múltiples secciones divididas por cortinas, varias camas con correas de cuero, estantes llenos de frascos con líquidos de colores extraños, y equipos de grabación profesional. En las paredes había crucifijos invertidos mezclados con símbolos satánicos y pentagramas. Era evidente que lo que sucedía ahí no tenía nada que ver con meditación legítima o prácticas espirituales auténticas. Juan Carlos, para acceder a los niveles más profundos de sanación, necesitas liberar completamente tu mente de las ataduras sociales, me dijo Valdovinos mientras preparaba el té drogado que ya conocía. Este brebaje sagrado te permitirá conectar directamente con las fuerzas espirituales que controlan el universo. Yo había coordinado previamente con el agente Thompson para tener un equipo de rescate esperando afuera de la hacienda. Mi plan era fingir beber el té, esperar el momento apropiado y dar la señal para que intervinieran. Sin embargo, Valdovinos era más astuto de lo que había anticipado. Me obligó a beber el líquido completo mientras él observaba atentamente, y además, me administró una segunda sustancia por inyección que dijo era para acelerar el proceso de liberación espiritual. Los efectos fueron inmediatos y aterrorizantes. Perdí el control de mis extremidades, pero mantuve la conciencia, exactamente como habían descrito las víctimas. Valdovinos comenzó entonces a revelar la verdadera naturaleza de su operación, creyendo que yo estaba completamente indefenso. Juan Carlos, bienvenido al verdadero negocio, me dijo mientras comenzaba a desvestirme. Nosotros no vendemos meditación, vendemos poder. Poder sobre cuerpos, poder sobre mentes, poder sobre almas. Tenemos clientes internacionales que pagan muy bien por experiencias especiales con personas como tú. Valdovinos me explicó, creyendo que yo no recordaría nada después, que operaban una red internacional de tráfico sexual dirigida a élites adineradas con fetiches específicos por experiencias espirituales extremas. Los clientes pagaban entre $50,000 y $200,000 por sesiones personalizadas con víctimas drogadas en ambientes ritualísticos.
Tenemos jueces, políticos, empresarios y hasta líderes religiosos que vienen aquí desde Europa y Estados Unidos. Me reveló mientras comenzaba los abusos físicos. Ellos financian toda la operación. Los centros de meditación son solo la fachada para reclutar mercancía fresca. La información que obtuve durante esas 3 horas de horror superó mis peores expectativas. Valdovinos mencionó nombres específicos de funcionarios públicos que proporcionaban protección legal a cambio de sobornos o participación en las actividades. Habló de rutas de tráfico que conectaban con redes en Europa del Este y Asia. Describió métodos para crear dependencia química en las víctimas para mantenerlas controladas. Era una operación criminal de escala industrial. Señor, dame la sabiduría para exponer esta maldad sin convertirme en parte de ella. Afortunadamente, los dispositivos de grabación ocultos que llevaba siguieron funcionando incluso bajo los efectos de las drogas. Cuando finalmente el equipo del FBI irrumpió en la hacienda, tenían evidencia audiovisual de confesiones directas de Valdovinos, además de encontrar a 16 víctimas retenidas contra su voluntad en diferentes estados de control químico. El operativo de rescate fue coordinado simultáneamente con autoridades de 6 países. En total, desmantelaron 12 centros similares, arrestaron a 89 personas involucradas en la red criminal y rescataron a 214 víctimas, incluyendo 34 menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en diferentes países durante los últimos 5 años. Los hallazgos forenses en la hacienda fueron escalofriantes. En los jardines se encontraron restos humanos de al menos 7 personas que aparentemente habían sido asesinadas cuando intentaron escapar o se volvieron problemáticas para la operación. El laboratorio químico del sótano contenía suficientes drogas psicoactivas para controlar a cientos de víctimas durante años. Patricia Morales, la joven que había reconocido durante mi investigación encubierta, fue una de las rescatadas. Había sido mantenida en el centro durante 4 meses, siendo abusada regularmente por clientes internacionales y utilizada para reclutar a nuevas víctimas a través de llamadas telefónicas a sus contactos personales bajo amenaza de muerte. Me obligaban a llamar a mis amigas y familiares para invitarlas al centro, me contó Patricia durante su testimonio posterior. Si me negaba, me inyectaban drogas que me causaban dolores insoportables por días. Si colaboraba, me daban comida y un poco de agua limpia. Era como estar en el infierno, pero manteniendo la esperanza de que algún día alguien vendría a rescatarnos. El caso tomó dimensiones internacionales cuando Interpol confirmó que la red había estado operando durante al menos 8 años, con conexiones directas a carteles de droga mexicanos que proporcionaban las sustancias químicas, mafias europeas que manejaban el transporte de víctimas, y élites financieras que lavaban el dinero a través de fundaciones religiosas falsas. Uno de los hallazgos más perturbadores fue descubrir que varios líderes religiosos legítimos habían sido chantajeados para proporcionar credibilidad a la operación. Valdovinos había grabado a estos líderes en situaciones comprometedoras durante visitas de intercambio espiritual y los obligaba a dar referencias positivas sobre su trabajo. El padre Miguel Santana, párroco de 58 años con 30 años de servicio pastoral, fue una de estas víctimas de chantaje. Yo pensé genuinamente que estaba visitando un centro ecuménico legítimo, me explicó durante una entrevista posterior. Valdovinos me drogó durante una cena y me grabó en situaciones que parecían inapropiadas. Después me chantajeó durante 2 años, obligándome a recomendar su centro a feligreses que buscaban ayuda espiritual. Los tentáculos de corrupción llegaban hasta niveles gubernamentales altos. El comisario Miguel Herrera, quien había bloqueado las investigaciones iniciales, fue arrestado por recibir $150,000 en sobornos durante 3 años. 2 fiscales regionales, un juez de distrito y 3 funcionarios de migración también fueron implicados en el encubrimiento. La corrupción era sistemática, me explicó el fiscal federal Carlos Mendoza, quien tomó control del caso después del arresto de los funcionarios locales comprometidos. Esta red criminal había infiltrado instituciones clave del sistema judicial y policial para garantizar impunidad.
Sin la intervención internacional, nunca habríamos podido desmantelarla completamente. Durante el proceso judicial, que duró 14 meses, se revelaron detalles aún más escalofriantes. Los registros contables incautados mostraron transacciones por más de $47 millones durante los últimos 5 años. Los clientes incluían empresarios multinacionales, políticos de alto nivel, celebridades del entretenimiento y hasta funcionarios de organizaciones internacionales. Valdovinos, enfrentando cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, decidió colaborar con las autoridades para reducir su sentencia. Sus confesiones llevaron al arresto de 156 personas adicionales en 23 países, incluyendo varios nombres que conmocionaron a la opinión pública internacional. Esto no era solo sobre dinero, confesó Valdovinos durante su testimonio. Era sobre poder absoluto, el poder de controlar completamente la vida de otra persona, de quebrar su voluntad, de convertirla en un objeto para el placer de otros. Había clientes que pagaban el doble solo por ver el momento exacto cuando la víctima se rendía completamente. Elena, mi hermana que había iniciado todo este proceso con su llamada desesperada, se convirtió en una de las principales testigos del caso. Su testimonio valiente inspiró a decenas de otras víctimas a presentarse y colaborar con la justicia, a pesar del trauma y la vergüenza que experimentaban. Al principio me sentía culpable, como si hubiera sido mi culpa por ser tan ingenua, me contó Elena durante el juicio. Pero después entendí que ellos eran expertos en manipular personas vulnerables. Habían perfeccionado sus métodos durante años. Cualquiera en mi situación emocional habría caído en la trampa. El impacto mediático del caso generó cambios legislativos importantes en varios países. Se aprobaron leyes más estrictas para la regulación de centros espirituales y religiosos, sistemas de verificación de antecedentes para líderes espirituales y protocolos especiales para investigar denuncias de abuso en contextos religiosos. Sin embargo, la justicia completa sigue siendo esquiva. De los 245 individuos identificados como parte de la red criminal, solo 127 han sido arrestados. Los demás permanecen prófugos, probablemente operando redes similares en otros lugares. Las autoridades estiman que existen al menos 30 organizaciones criminales similares activas actualmente en diferentes partes del mundo. María Morales, la madre de Patricia, se convirtió en activista internacional contra el tráfico sexual disfrazado de prácticas espirituales. Mi hija perdió 4 meses de su vida, pero hay madres que perdieron a sus hijos para siempre, me dijo durante una conferencia sobre derechos humanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar que esto no le pase a nadie más. Patricia logró recuperarse físicamente, pero las secuelas psicológicas persisten. Sufre de estrés postraumático severo, tiene episodios de ansiedad cuando escucha música de meditación o ve imágenes religiosas, y necesita terapia intensiva para procesar los traumas experimentados. Hay días en que siento que nunca voy a volver a ser la persona que era antes, me confesó durante nuestra última entrevista. Las víctimas menores de edad rescatadas se enfrentan desafíos aún mayores. Muchas fueron separadas de sus familias a edades tempranas y adoctrinadas para creer que los abusos eran normales o espirituales. Los procesos de rehabilitación requieren años de terapia especializada y reconstrucción de identidad. Uno de los casos más desgarradores fue el de Ana Sofía, de 16 años, quien había sido secuestrada a los 12 años cuando visitó el centro con su madre. Yo crecí creyendo que esa era mi vida normal, me contó Ana Sofía durante una entrevista supervisada por psicólogos. No recordaba claramente mi vida antes del centro. Pensaba que mis padres reales me habían abandonado porque era mala. El centro había utilizado técnicas de control mental sofisticadas para borrar memorias anteriores de las víctimas menores y crear nuevas identidades que facilitaran la sumisión. Algunos niños fueron obligados a participar en el reclutamiento de nuevas víctimas, creyendo que estaban ayudando a otras personas a encontrar sanación espiritual. Los costos económicos del caso superaron los $200 millones,
incluyendo investigaciones internacionales, operativos de rescate, procesos judiciales y programas de rehabilitación para víctimas. Sin embargo, las autoridades estiman que la red criminal generó ganancias superiores a los $300 millones durante su operación, dinero que en su mayoría nunca fue recuperado. Valdovinos fue finalmente sentenciado a 8 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. La hermana Luz, Dolores Campos, recibió 75 años de prisión. Otros 34 miembros de la organización recibieron sentencias entre 15 y 50 años. Sin embargo, los clientes internacionales más poderosos lograron evitar procesamientos mediante influencias políticas y tecnicismos legales. La justicia ha sido parcial, admitió el fiscal federal Mendoza durante una rueda de prensa posterior a las sentencias. Logramos desmantelar la estructura operativa de la red, pero los financistas principales siguen libres. Ellos tienen recursos y conexiones que los protegen del sistema judicial convencional. El edificio de la hacienda colonial donde operaba el Santuario del Alma Serena fue demolido por orden judicial. En su lugar se construyó un memorial para las víctimas, con jardines de flores blancas y una placa que dice: en memoria de quienes buscaron sanación y encontraron horror, que su dolor no haya sido en vano. Mi hermana Elena visitó el memorial durante su inauguración. Es importante recordar lo que pasó aquí, me dijo mientras colocaba flores blancas en la placa conmemorativa. Pero también es importante seguir adelante. Dios nos dio una segunda oportunidad y tenemos que usarla para ayudar a otros. Señor, ayúdame a encontrar esperanza en medio de tanta oscuridad y dame fuerzas para seguir luchando por la justicia. El caso cambió completamente mi perspectiva sobre el periodismo de investigación. Ya no puedo ver centros espirituales, líderes religiosos o promesas de sanación sin un escepticismo saludable. Aprendí que los depredadores más peligrosos son aquellos que utilizan nuestra fe y vulnerabilidad en su contra. Sin embargo, también descubrí la increíble resistencia del espíritu humano. Las víctimas que conocí durante esta investigación mostraron un coraje extraordinario para sobrevivir, testificar y reconstruir sus vidas. Su valentía inspiró cambios legislativos, concientización pública y medidas preventivas que protegerán a futuras víctimas. Durante los 2 años posteriores al desmantelamiento de la red, recibí cientos de mensajes de personas que habían identificado situaciones similares en sus comunidades. Estos reportes llevaron a investigaciones adicionales que resultaron en el cierre de 23 centros sospechosos y el arresto de 67 individuos en diferentes países. La Organización de Naciones Unidas creó un protocolo especial para investigar abusos en contextos religiosos y espirituales, basado directamente en las lecciones aprendidas de este caso. El abuso de la fe religiosa para cometer crímenes representa una violación particularmente cruel de los derechos humanos, declaró la relatora especial de la ONU sobre libertad religiosa. También se establecieron programas de capacitación para fuerzas policiales sobre cómo identificar y investigar este tipo de organizaciones criminales que se camuflan detrás de prácticas religiosas. Los investigadores aprendieron a reconocer las señales de alerta, publicidad dirigida a personas vulnerables, promesas de sanación milagrosa, solicitudes de aislamiento de familiares, cobros excesivos por servicios espirituales y resistencia a permitir supervisión externa. El agente especial Thompson del FBI se convirtió en el coordinador internacional de una nueva división especializada en crímenes religiosos. Este caso nos enseñó que los criminales más sofisticados están utilizando nuestro respeto por la libertad religiosa como escudo para cometer atrocidades, me explicó durante una conferencia sobre seguridad internacional. Necesitamos desarrollar métodos de investigación que protejan las prácticas religiosas legítimas mientras identificamos y desmantelamos las operaciones criminales. Elena decidió estudiar psicología para especializarse en trauma y recuperación. Mi experiencia horrible puede servir para ayudar a otras personas que hayan pasado por situaciones similares.
me dijo durante su graduación 3 años después del rescate. Dios permite que pasemos por pruebas difíciles para que podamos ser instrumentos de sanación para otros. Patricia Morales, la joven que había estado secuestrada durante 4 meses, logró completar sus estudios de psicología y ahora trabaja como terapeuta especializada en víctimas de tráfico sexual. Cada víctima que ayudo a recuperarse le da sentido a mi sufrimiento, me contó durante una entrevista en su nueva oficina. Es como si Dios hubiera transformado mi dolor más profundo en mi propósito más grande. Sin embargo, la investigación también reveló aspectos que siguen sin resolverse y que me quitan el sueño hasta el día de hoy. Durante los interrogatorios, varios miembros de la organización mencionaron a El Consejo, una estructura superior que coordinaba múltiples redes criminales similares a nivel global. Según estos testimonios, el Santuario del Alma Serena era solo una de las operaciones más pequeñas de una organización mucho más grande. Valdovinos y su gente eran empleados de nivel medio, me reveló una fuente anónima dentro del FBI que tuvo acceso a interrogatorios clasificados. El verdadero poder estaba en otra parte, con personas que nunca aparecieron en nuestras investigaciones. Desmantelamos una sucursal, pero la empresa matriz sigue operando. Esta información me llevó a continuar investigando durante los años siguientes. Descubrí patrones inquietantes de centros espirituales que aparecían y desaparecían rápidamente en diferentes países, siempre con métodos similares, pero con identidades completamente nuevas. Era como jugar al gato y el ratón con una organización que tenía recursos casi ilimitados para reinventarse. En 2025, exactamente 2 años después del desmantelamiento del centro, comencé a recibir mensajes anónimos amenazantes. Alguien había estado monitoreando mi trabajo y no estaba contento con mis investigaciones continuas. «Deje de escarbar donde no debe, señor periodista», decía uno de los mensajes. Su hermana tuvo suerte de salir viva la primera vez. Las amenazas escalaron hasta incluir fotografías de Elena entrando y saliendo de su trabajo, de mis padres haciendo compras en el supermercado y de mi apartamento tomadas desde diferentes ángulos. Era evidente que tenía recursos para vigilancia profesional. El FBI me ofreció protección, pero rechusé entrar en el programa de protección de testigos porque eso significaría abandonar mi trabajo de investigación. En marzo de 2025, recibí información de una nueva fuente que cambiaría todo nuevamente. Un ex empleado de la organización criminal, utilizando el seudónimo Ángel Guardián, me contactó con documentos que probaban la existencia de 47 centros similares operando actualmente en 23 países, todos coordinados por la misma estructura superior que había mencionado el FBI. Señor Mendoza, lo que usted desmanteló era solo el 3% de la operación total, me escribió el Ángel Guardián en un mensaje encriptado. La organización real maneja más de 8,000 víctimas simultáneamente, genera ganancias superiores a los $2,000 millones anuales y tiene infiltrados en gobiernos de 15 países. Su investigación los asustó, pero no los detuvo. Los documentos incluían mapas de ubicaciones, listas de funcionarios corruptos, registros financieros y lo más escalofriante, un catálogo de víctimas clasificadas por edad, nacionalidad y características especiales para diferentes tipos de clientes. Era un sistema industrializado de explotación humana disfrazado de espiritualidad. Ángel Guardián también me reveló que la organización tenía planes para eliminarme físicamente si continuaba con mis investigaciones. Ellos ya han asesinado a 3 periodistas en otros países que se acercaron demasiado a la verdad, me advirtió. Su único escudo es la visibilidad pública. Mientras más gente conozca su trabajo, más difícil será eliminarlos sin levantar sospechas. Esta información me colocó en una posición imposible. Continuar investigando significaba poner en riesgo mi vida y la de mi familia. Detenerme significaba condenar a miles de víctimas que seguían sufriendo en silencio. Era una decisión que ningún periodista debería enfrentar, pero que define el verdadero propósito del periodismo de investigación. Decidí continuar
pero cambiando mi estrategia. En lugar de investigar solo, formé una alianza internacional con 23 periodistas de diferentes países que habían identificado casos similares en sus territorios. Juntos creamos la Red Internacional de Investigación sobre Crímenes Espirituales, una organización que coordina esfuerzos para exponer y desmantelar estas redes criminales. El trabajo colectivo ha sido más efectivo que mis esfuerzos individuales. En los últimos 8 meses hemos documentado 156 casos adicionales, facilitado el arresto de 89 criminales y rescatado a 312 víctimas en 18 países diferentes. Pero también hemos perdido 2 colegas. La periodista brasileña Marina Santos, quien murió en un accidente automovilístico después de publicar una investigación sobre centros similares en São Paulo, y el periodista guatemalteco Carlos Morán, quien desapareció después de infiltrarse en una operación en las montañas de Guatemala. Señor, protege a quienes arriesgan todo por defender a los indefensos, y dale descanso eterno a quienes dieron su vida por la verdad. El costo personal de esta investigación ha sido enorme. Elena desarrolló trastorno de estrés postraumático y necesita medicación permanente para controlar la ansiedad. Mis padres, de 68 y 71 años, viven con miedo constante y han tenido que cambiar de residencia 3 veces por razones de seguridad. Mi relación romántica de 5 años terminó porque mi pareja no podía soportar la presión constante de las amenazas. Rodrigo, admiro tu trabajo, pero no puedo vivir preguntándome cada día si vas a regresar a casa, me dijo Sofía durante nuestra última conversación. Esto ya no es solo tu trabajo, se ha convertido en una obsesión que está destruyendo todo lo que tocas. Sofía tenía razón en parte. La investigación se había convertido en algo más que trabajo profesional. Era una misión personal, una lucha entre el bien y el mal que había consumido mi vida entera. Cada vez que rescatábamos a una víctima, aparecían 10 casos nuevos. Cada vez que arrestábamos a un criminal, se abría una puerta hacia una red más grande y más sofisticada. Sin embargo, también he sido testigo de milagros genuinos. He visto víctimas que estaban completamente quebradas recuperar su humanidad y convertirse en defensoras de otros. He visto familias destrozadas por la pérdida reunirse con sus seres queridos después de años de búsqueda. He visto cambios legislativos que protegerán a miles de personas futuras de caer en estas trampas. Carmen Vega, la profesora de primaria que había sufrido abusos particularmente sádicos, se convirtió en directora de una fundación que brinda apoyo legal y psicológico a víctimas de tráfico sexual. El trauma más profundo puede convertirse en la compasión más poderosa, me dijo durante la inauguración de su centro de ayuda. Dios no permitió que pasáramos por esto para destruirnos, sino para capacitarnos para reconstruir a otros. La Fundación de Carmen ha ayudado a más de 400 víctimas en los últimos 2 años, proporcionando terapia gratuita, asistencia legal, programas de reintegración social y capacitación laboral. Es financiada completamente por donaciones de personas que han seguido nuestras investigaciones y quieren contribuir a la solución. También descubrimos que algunos líderes religiosos legítimos habían comenzado sus propias investigaciones internas para identificar y expulsar a individuos con antecedentes sospechosos. El cardenal Francisco Mendoza estableció protocolos especiales en su arquidiócesis para verificar antecedentes de cualquier persona que solicite autorización para operar centros espirituales. La Iglesia debe ser refugio para los heridos, no guarida para los predadores, declaró el cardenal durante una conferencia de prensa. Tenemos la responsabilidad moral de proteger a los vulnerables y exponer a quienes utilizan la fe como arma para causar daño. Sin embargo, la investigación también reveló que algunos líderes religiosos institucionales habían conocido sobre estas actividades durante años, pero las habían encubierto para proteger la reputación de sus organizaciones. Esta complicidad institucional había permitido que las redes criminales operaran con impunidad durante décadas.
Uno de los casos más dolorosos fue descubrir que el obispo auxiliar Roberto Suárez había recibido reportes de abusos en centros bajo su jurisdicción desde 2018, pero había decidido manejar los casos internamente sin involucrar a autoridades civiles. Su inacción había permitido que 34 personas adicionales fueran victimizadas durante 5 años. Pensé que podía reformar a estos individuos a través del consejo espiritual y la oración. Se excusó el obispo Suárez durante su testimonio judicial. No comprendía la naturaleza criminal organizada de sus actividades. Creí que se trataba de debilidades espirituales individuales, no de una operación sistemática de explotación. El obispo Suárez fue removido de su cargo y enfrenta cargos criminales por encubrimiento y negligencia criminal. Su caso estableció un precedente legal importante. Los líderes religiosos ya no pueden utilizar el secreto confesional o la autonomía religiosa para evitar reportar crímenes a las autoridades civiles. Estas revelaciones causaron crisis de fe en muchas comunidades religiosas. Algunas personas abandonaron completamente sus prácticas espirituales, sintiendo que no podían confiar en ninguna institución religiosa. Otras se volvieron más selectivas y cautelosas en su búsqueda espiritual, desarrollando mecanismos de verificación y supervisión comunitaria. Elena, mi hermana, encontró sanación en una iglesia evangélica pequeña, donde el pastor había implementado voluntariamente sistemas de transparencia total. Todas las sesiones de consejería se realizan con puertas abiertas. Todos los fondos están sujetos a auditoría externa. Y cualquier miembro de la congregación puede solicitar información sobre las actividades de liderazgo. No todos los líderes espirituales son predadores, me dijo Elena durante una de nuestras conversaciones semanales, pero todos debemos ser más inteligentes y cautelosos. La fe genuina no teme la transparencia y la supervisión. El impacto de nuestras investigaciones se extendió más allá del ámbito religioso. Descubrimos que métodos similares estaban siendo utilizados por organizaciones criminales en contextos seculares. Centros de yoga, terapias alternativas, grupos de autoayuda, retiros de bienestar y hasta programas de coaching empresarial. Los criminales habían identificado que las personas en crisis emocional o búsqueda de crecimiento personal eran especialmente vulnerables a manipulación, independientemente de si el contexto era religioso o secular. El denominador común era la promesa de transformación rápida y la explotación de la vulnerabilidad humana. Esta realización amplió nuestra investigación hacia áreas que nunca había considerado. Comenzamos a recibir denuncias sobre retiros de sanación en montañas remotas, terapias de renacimiento que involucraban aislamiento y control, y programas de despertar espiritual que separaban a las personas de sus sistemas de apoyo familiar. Una de las víctimas más recientes que rescatamos fue Daniel Moreno, ingeniero de sistemas de 31 años, que había sido atrapado en un retiro de transformación masculina que prometía despertar el guerrero interior a través de técnicas que resultaron ser tortura psicológica y abuso sexual sistematizado. Yo no era religioso, así que pensé que estaba a salvo de este tipo de manipulación, me contó Daniel durante su recuperación. No entendí que los depredadores adaptan sus métodos a cualquier vulnerabilidad. En mi caso, utilizaron mi inseguridad sobre la masculinidad y mi soledad después de un divorcio difícil. El caso de Daniel nos llevó a descubrir una red completamente nueva que operaba centros de desarrollo personal, dirigidos específicamente a hombres en crisis de mediana edad. Utilizaban retórica sobre masculinidad tradicional y liderazgo natural para atraer a víctimas, pero los métodos de control y explotación eran idénticos a los que habíamos documentado en contextos religiosos. En los últimos 6 meses, hemos identificado 23 organizaciones similares operando en América del Norte y Europa, todas aparentemente independientes, pero con conexiones financieras y metodológicas que sugieren coordinación central. Es la misma estructura criminal adaptada a diferentes mercados y demografías.
Esta evolución constante de las redes criminales hace que nuestro trabajo sea una carrera sin fin. Cada vez que exponemos una modalidad, aparecen 3 variaciones nuevas. Cada vez que cerramos una operación, se abren 5 más en diferentes ubicaciones. Es como combatir una hidra que regenera cabezas más rápido de lo que podemos cortarlas. La única manera de ganar esta guerra es prevenirla, me dijo el psicólogo forense Dr. Alejandro Ruiz, quien ha trabajado con más de 200 víctimas de estas redes. Necesitamos educar a la población sobre las técnicas de manipulación, crear sistemas de alerta temprana en comunidades y eliminar la vergüenza asociada con ser victimizado para que más personas denuncien. El Dr. Ruiz desarrolló un programa educativo llamado Inmunidad Psicológica, que enseña a las personas a identificar técnicas de manipulación, establecer límites saludables en relaciones de autoridad y reconocer señales de alerta en organizaciones que prometen transformación rápida o sanación milagrosa. El programa se ha implementado en 127 escuelas secundarias, 45 universidades y 89 centros comunitarios en 12 países. Los resultados preliminares son alentadores. Las comunidades que han recibido la capacitación reportan 67% menos casos de personas atrapadas en organizaciones manipuladoras. Sin embargo, también enfrentamos resistencia de parte de organizaciones legítimas que sienten que nuestro trabajo genera desconfianza excesiva hacia prácticas espirituales auténticas. Algunos líderes religiosos argumentan que nuestras investigaciones están causando paranoia espiritual, que impide que las personas busquen ayuda legítima cuando la necesitan. Hay un equilibrio delicado entre la precaución necesaria y la paranoia destructiva, admitió el reverendo Martin Phillips durante un panel sobre seguridad religiosa. Necesitamos proteger a las personas vulnerables sin cerrar las puertas a la sanación genuina y el crecimiento espiritual auténtico. Esta tensión es real y compleja. He recibido mensajes de personas que decidieron no buscar ayuda terapéutica o espiritual legítima después de leer nuestras investigaciones, prefiriendo sufrir en silencio antes que arriesgarse a ser victimizadas. Es un efecto secundario no deseado de nuestro trabajo que me causa gran preocupación. Para abordar este problema, hemos desarrollado guías específicas que ayudan a las personas a distinguir entre organizaciones legítimas y operaciones criminales. Las organizaciones legítimas típicamente tienen transparencia financiera, supervisión externa, políticas claras sobre límites físicos y emocionales, conexiones con instituciones reconocidas y voluntad de permitir contacto con familia y amigos. En contraste, las operaciones criminales típicamente requieren aislamiento de sistemas de apoyo, cobran cantidades excesivas por servicios básicos, prometen resultados milagrosos en tiempos irreales, utilizan presión emocional para tomar decisiones rápidas y muestran resistencia a preguntas sobre metodologías o credenciales. Esta educación preventiva se ha convertido en una parte esencial de nuestro trabajo. Ya no nos enfocamos solo en investigar y exponer redes criminales existentes, sino en prevenir que las personas caigan en futuras trampas. Es un enfoque más proactivo que reactivo. Señor, dame la sabiduría para distinguir entre la precaución necesaria y el miedo paralizante, y ayúdame a proteger sin destruir la fe genuina. A medida que escribo estas líneas, han pasado exactamente 4 años desde que Elena me llamó esa madrugada para contarme sobre su experiencia en el Santuario del Alma Serena. En estos 4 años hemos documentado 1,247 casos de abuso en contextos espirituales, facilitado el arresto de 456 criminales y rescatado a 892 víctimas en 34 países. Pero también hemos contabilizado 12 periodistas amenazados, 3 asesinados, 47 víctimas que se suicidaron después del rescate por no poder procesar el trauma, y incontables familias destruidas por la vergüenza y el dolor asociados con estos casos. El costo humano de esta batalla ha sido devastador. Sin embargo, también hemos sido testigos de transformaciones milagrosas. Elena terminó su maestría en psicología clínica y abrió un centro de terapia especializado en trauma religioso.
Patricia Morales se convirtió en abogada defensora de víctimas de tráfico y ha ganado 23 casos importantes que establecieron precedentes legales. Carmen Vega expandió su fundación a 8 países y ha ayudado a más de 1,200 supervivientes. Nuestro dolor no fue en vano si sirve para evitar que otros sufran lo mismo, me dijo Elena durante la ceremonia de graduación de la primera generación de terapeutas especializados que entrenó. Dios puede transformar cualquier tragedia en propósito si se lo permitimos. Estas palabras resumen la lección más importante que he aprendido durante estos años de investigación. El mal genuino existe y puede causar daño devastador, pero el bien también existe y tiene poder para sanar, transformar y prevenir. La pregunta no es si enfrentaremos oscuridad en nuestras vidas, sino qué haremos con esa oscuridad cuando llegue. Hoy, mientras termino de escribir esta historia, sé que mi trabajo está lejos de completarse. Ángel Guardián me envió ayer documentos sobre una nueva operación que está comenzando en Centroamérica, utilizando aplicaciones de citas para identificar y atraer víctimas potenciales. La evolución criminal continúa, y nuestra respuesta también debe evolucionar. Pero también sé que ya no estoy solo en esta lucha. La Red Internacional de Investigación sobre Crímenes Espirituales ahora incluye 127 periodistas, 89 organizaciones no gubernamentales, 45 agencias policiales y más de 2,000 supervivientes que se han convertido en activistas. Es un ejército de luz combatiendo contra las fuerzas de la oscuridad. El Santuario del Alma Serena fue demolido, pero en su lugar no solo se construyó un memorial, también se construyó una escuela de prevención, donde se capacita a líderes comunitarios, padres de familia y jóvenes para identificar y prevenir este tipo de explotación. La tierra que una vez hospedó horror, ahora cultiva esperanza y conocimiento. Valdovinos cumple 8 cadenas perpetuas en una prisión de máxima seguridad, pero su captura llevó al desmantelamiento de 47 operaciones similares y el rescate de miles de víctimas. Su maldad inadvertidamente se convirtió en el catalizador para un movimiento internacional de protección y sanación. Las víctimas que conocí durante esta investigación me enseñaron que la supervivencia no es suficiente. La verdadera victoria es la transformación. No es suficiente escapar del mal. Debemos convertirnos en instrumentos activos del bien. No es suficiente sanar nuestras propias heridas. Debemos usar nuestras cicatrices para guiar a otros hacia la sanación. Esta historia no tiene un final feliz tradicional porque la lucha continúa cada día, pero tiene algo más poderoso. Tiene esperanza activa, propósito transformador y la certeza de que cada vida rescatada, cada criminal arrestado y cada ley cambiada hace que el mundo sea un lugar más seguro para los vulnerables. Queridos suscriptores, si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque tienes un corazón que se preocupa por la justicia y la protección de los vulnerables. Te pido que no solo consumas esta información, sino que la uses. Comparte este video con personas que puedan estar en riesgo. Educa a tu familia y comunidad sobre las señales de alerta. Apoya a organizaciones que trabajan con víctimas de tráfico. Y sobre todo, mantente alerta sin perder la fe en la bondad humana. La oscuridad es real, pero la luz es más poderosa. El mal existe, pero el bien prevalece. Los depredadores operan, pero los protectores también. Tu conciencia, tu voz y tus acciones son parte de la solución. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video. Pero más importante, no olvides ser parte activa de la luz que combate la oscuridad en tu propia comunidad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y el poder de proteger a los vulnerables y exponer a los explotadores. Que Dios bendiga a todos los supervivientes, proteja a los investigadores y dé sabiduría a quienes tienen el poder de crear cambios sistemáticos. Y que nunca olvidemos que el silencio cómplice es el mejor aliado del mal, pero la verdad valiente es su enemigo más poderoso. Esta historia continúa escribiéndose cada día,
Y tú puedes ser parte del final donde la justicia prevalece y los vulnerables encuentran protección. Gracias por acompañarme en esta investigación que cambió mi vida y espero que inspire la tuya hacia la acción constructiva. Hasta la próxima investigación, mantente seguro, mantente alerta y mantente esperanzado. Rodrigo Mendoza, periodista de investigación. La verdad libera, pero primero duele, y vale la pena el dolor si al final protege vidas inocentes.